agotado, así que espero que me ayuden ustedes a avanzar en la clase de hoy día. Siempre recapitulando la clase previa, recordar que los síntomas cardiovasculares principales son dolor, agudo crónico, el agudo anginoso pericardivascular, el vascular aórtico agudo y embolia pulmonar, la disnea aguda y crónica, los mareos y el síncope con sus 4 criterios del síncope, palpitaciones regulares y irregulares, aisladas o en salvas, edemas, 20 y tantas causas de edemas, edema frío, caliente, blando, duro, simétrico, asimétrico, bilateral, unilateral, asociado a piel naranja, no asociado a piel naranja, asociado a piel descamante, no asociado a piel descamante. En fin, hay una serie de características del edema que van haciendo que se tipifique en una causalidad, ¿no? Luego tienen la cianosis central y periférica de acuerdo a la fisiopatología de la cianosis. Y la fatiga por bajo gasto o por insuficiencia arterial. Todos estos síntomas deben ser consultados, preguntados, deben ser escrutados, escudriñados meticulosamente en el paciente. Y luego pasamos al examen físico. En el examen físico comenzaremos por el examen de las arterias, de los pulsos arteriales. En los pulsos arteriales siempre deben de examinar todos los pulsos, carótidas, en miembros superiores, humerales, radiales y cubitales. En miembros inferiores, inguinales, o sea, los femorales comunes, poplíteos, tibiales anteriores, tibiales posteriores y pédios. Los pulsos deben ser examinados bilateralmente, a la vez, ambos pédios, ambos tibiales, etcétera, etcétera, para poder ser comparados. Por la forma de examen que es con ambas manos en los poplíteos, más bien se hace el examen poplíteo por poplíteo. Y el resto de pulsos se examina bilateralmente para estudiar algunas características del pulso que son necesariamente evaluadas bilateralmente. ¿Cuáles son esas características del pulso? Yo digo una y en orden todos repiten, ¿ya? Frecuencia, repítanlo ahí para ustedes mismos. Frecuencia, regularidad, amplitud, tono o tensión, elasticidad, celeridad, con C, celeridad, simetría, igualdad, sincronismo. De manera que el acróstico que usamos es, la mnemotecnia que usamos es un acróstico que dice fratécesis. Digo C de K. Fratécesis. Frecuencia, regularidad o ritmo, amplitud, tono o tensión, elasticidad, celeridad, simetría, igualdad, sincronismo. Supongamos que estamos examinando a un paciente y tenemos frecuencia 70 por minuto. Regularidad, regular, o ritmicidad, regular. Amplitud, media. Tono, medio. Elasticidad, adecuada. Celeridad, media. Simetría, son simétricos en ambos lados. Igualdad, las amplitudes una tras otra son iguales. Sincronismo, los pulsos vienen al mismo tiempo en ambos miembros superiores o inferiores. Entonces, para eso nos sirve la evaluación del pulso. ¿Qué pasa si tenemos un pulso de baja amplitud? De baja amplitud y de una curva duradera, prolongada. Poco Zeller. Diremos que es un pulso parvus et tardus. Eso es típico, por ejemplo, de una estenosis aórtica severa.
Pulso parvus et tardus. ¿Qué pasa si tenemos un pulso muy amplio, muy celer, con una celeridad incrementada, celer y amplio? Un pulso, diríamos, saltón en martillo de agua. Eso es típico del pulso asociado a insuficiencia aórtica severa. Pulso amplio y celer, pulso saltón o pulso en martillo de agua. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa si una de mis arterias está obstruida? La femoral común del lado izquierdo está obstruida. Y yo tengo en la pedia derecha un pulso, digamos, de amplitud media, pero no es simétrico con el de la izquierda, porque el de la izquierda es más pequeño. Porque el de la izquierda tarda en llegar a su acmé. Entonces, si tengo un pulso asimétrico y por disminución de amplitud en uno de los miembros, y en ese mismo miembro que tiene poca amplitud, además se demora, es lento, es un pulso lento, poco celer, entonces, solo por la clínica del examen físico, podría decir que hay una obstrucción en alguna parte del árbol arterial que nutre a la dorsopedia, es decir, la arteria tibial anterior, la poplita, la femoral superficial o la femoral común. Solo analizando el pulso. Luego tienen la evaluación de las ondas del pulso venoso. El pulso venoso se evalúa en el cuello, se evalúa con el paciente en decúbito dorsal e iluminando con una linternita el pulso venoso. De manera que cuando coge una amplitud incrementada, generará un aumento de la sombra que yo vea. Y cuando las venas se colapsen, se verá como que hay un valle después del monte. Eso se puede tipificar si es que tengo una linterna y en forma lateral ilumino la yugular y yo me concentro en la sombra que me deja la misma yugular en el cuello, en la parte posterior. Y eso puede hacerme imaginar un adecuado gráfico mental de la curva del pulso venoso. Recuerden que las venas sistémicas son venas que al entrar en la aurícula derecha tienen rezagos valvulares, sus válvulas no son completas, es decir, no permiten que haya mejor dicho, no impiden que haya un reflujo hacia la vena cuando se contrae la aurícula. Entonces refluye. La válvula de Eustaquio, que es el rezago valvular de la vena cava inferior entrando en la aurícula derecha, o el rezago valvular de la vena cava superior, esa crista marginalis que se genera ahí, tampoco es competente. Entonces todos los fenómenos de la aurícula se transmiten hacia atrás. Y yo puedo examinar eso. Y tendré, ¿han estudiado el ciclo cardíaco como los encargué o no? Levante la mano quien no ha estudiado con toda sinceridad. Nadie levanta la mano, entonces todos han estudiado. A ver, Sebastián Ristoff, ¿qué ondas tiene el pulso venoso yugular? A ver. Está la onda A, la C que sería. En orden, hijo, en orden cronológico. ¿Cuál es primero, la C, la A o la A y luego No, la C? la A es primero. Luego, Le sigue la C. ya. Luego viene la X, la V y finaliza con la Y. Muy bien, valle Y, valle X, valle Y. Muy bien. ¿Qué significa la onda A?
La onda simboliza la entrada de sangre en la aurícula eh, y la sístole atrial. La onda A es la sístole auricular que digamos, se va a hacer visible en la vena yugular porque no hay una válvula que impida el reflujo. Es producto del reflujo hacia la válvula, hacia la vena. Muy bien, esa es la onda A. Luego la onda C. La onda C es la onda eh, por eyección del, del pulso carotidio. Podría ser por transmisión del pulso carotídeo. Una teoría es que es por transmisión carotídea y otra teoría es porque al abombarse la válvula tricúspide en la aurícula, esto también desplaza sangre hacia la vena yugular y por lo tanto se ve también una pequeña onda de reflujo, ¿no? Bueno, ambas teorías intentan explicar esa presencia. La más aceptada es que es una onda de transmisión. Muy bien. ¿El valle X qué significa? Enlazamiento de la aurícula por la relajación. El valle X significa una reducción del volumen de la vena cava o de la vena yugular, porque esta se está vaciando la aurícula, en la diástole auricular. Y la onda es V. La onda V es por la reapertura, mejor dicho, el llenado de la aurícula. Ya terminó el llenado, está tan llena que deja ver valle y se presenta una nueva onda, que indica la apertura de las válvulas auriculoventriculares, en este caso la válvula tricúspide, e inicio el llenado pasivo del ventrículo derecho. Por eso es de que se genera el siguiente valle, es el inicio del siguiente valle, el valle Y. Y el llenado rápido, pasivo, genera este valle Y. Pero cuando ya se ha llenado casi completamente el ventrículo, la aurícula le tiene que dar una reforzadita, un sobrellenado, que es con la contracción auricular. Pero, como ya está semilleno el ventrículo, o casi lleno el ventrículo, es poco lo que entra y mucho se transmite hacia atrás como onda A. Muy bien. Lo has dicho bien, Sebastián Risto Rodríguez Merma. Muy bien, te felicito. Muy bien los descrito. Entonces, eso se evalúa. Preguntas. A ver, Freddy Eduardo, ¿qué pasa si yo tengo una onda A grande? Una onda A grande, persistentemente grande. ¿Qué indicará? Es un fallo en el paso de la sangre, quizás, o por una elevada presión del ventrículo izquierdo. ¿Izquierdo? Las Bueno, yugulares derecho. Derecho en este caso, sí. ¿Qué significa entonces una onda A persistentemente grande? Mm, Ondas A gigantes, grandes. ¿Qué significará? un taquicardia ventricular. No, estamos hablando de amplitud de onda, no de frecuencia. Mm, ¿Alguien quiere levantar la mano físicamente, no en la computadora? Muy bien, a ver, Alejandra, explícanos qué significa una onda grande, persistentemente grande. En todos los sentidos está grande. Que la aurícula tiene dificultad para, al contraerse para vaciar la sangre Eso está muy bien. y Esa dificultad.
Porque creo que Vas bien en tu razonamiento. Hay una dificultad, definitivamente. Por eso se transmite hacia atrás, ¿no? Y no hacia adelante. Por lo tanto, ¿cuál crees tú que sea esa dificultad? Fiorella, levantaste la mano, ayuda a Alejandra, que ha ido hasta donde ha ido bien, Alejandra, ¿eh? Pero falta completar. A ver, completa tú, que has levantado la mano también. Fiorella Jimena Ríos Cayo, o me he equivocado, tú has levantado la mano, ¿no? Sí, doctor, sino que en lo que estuve revisando ayer en fisiología, yo me acuerdo que la onda Giandes se le puede dar por una estenosis tricuspidia, Repite. por una estenosis tricuspidia. Muy bien, claro. La dificultad que dice Alejandra tiene que ser alienado ventricular, tiene que ser porque la válvula tricúspide está estrecha, pues, ¿no? Si está estrecha la válvula tricúspide, la aurícula se contrae y en vez de avanzar por un hueco estrecho, se va hacia atrás y da una onda gigante, efectivamente. Muy bien, las dos, Alejandra y Fiorella, lo han hecho muy bien. Congratulations, igual que a Sebastián Ristov. ¿Alguien más levantó la mano? David, ¿tú levantaste la mano? ¿Fuiste tú el que levantó la mano también? David Alejandro. No levanté la mano. La cabeza tampoco. Ya, muy bien. ¿Qué pasa si yo tengo una onda A gigantesca de vez en cuando? A veces sí, a veces no, como una canción de mi época. A veces sí, a veces no. A ver, ¿por qué podría ser? Ante la mano físicamente, el que quiera. Muy bien. A ver, Danielita. ¿Por qué podría haber una onda A gigante intermitente? Doctor, yo tengo una pregunta, o sea, para contestar esto. Cuando pasa lo de la onda gigante, ¿la aurícula se estaría sobreexigiendo? No, lo que pasa es que Escuché. se llama onda gigante, persistente, cuando hay estenosis tricuspidia, porque la aurícula intenta ayudar a vaciar su contenido al ventrículo derecho, pero como la válvula está estrecha, en vez de avanzar la sangre para allá, como lo está haciendo a presión, se va hacia atrás, retrógradamente, y tú lo ves en el cuello como una onda gigantesca. Pero eso es persistente en el tiempo. Todo el tiempo está grande. ¿Qué dices? ¿Podría ocasionar una regurgitación yugular? Una regurgitación hacia la yugular, esa es la pregunta que te acabo de hacer. ¿Por qué puede haber una onda gigante en forma intermitente? A veces sí y a veces no. O sea, en realidad la onda A se da porque la yugular interna se dilata. Entonces, podría, como una vez sí y una vez no, habría un bloqueo de la válvula auriculoventricular y por eso habría reflujo. Más que bloqueo, tendría que ser un bloqueo AV cardíaco del sistema de conducción. Estás muy bien, cerca. En el bloqueo auriculoventricular, muchas contracciones auriculares se van a dar contra una válvula auriculoventricular cerrada, porque la aurícula va a un ritmo y el ventrículo va a otro. Entonces, muchas contracciones auriculares, por esa disociación auriculoventricular, van a generarse estas contracciones contra una válvula auriculoventricular cerrada. Si está cerrada, ¿a dónde se irá todo ese flujo? Hacia las venas cavas y en este caso a la yugular. Y nosotros veremos ondas A gigantes, intermitentes. Ondas A cañón, como si fueran unos cañonazos grandes, pero intermitentemente. No continuamente, como en el caso de una estenosis tricuspidia que está en ritmo sinusal, ¿no? Muy bien, entonces, a ver, yo le pongo 20 al que me diga por cómo se va a ver la onda A en una fibrilación auricular. A ver, Sofía, Sara, ¿cómo se verá
tú que has levantado la mano, una onda A en la fibrilación auricular. Una onda A no estaría presente en una fibrilación auricular, ya que, Muy bien. porque la fibrilación Espectacular. auricular es la ausencia de la sístole auricular, entonces no se encuentra. Excelente. 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 Muy bien. Tienes 20 hoy día. Muy bien. Me ha encantado este grupo. Están moscas hoy día. El grupo de ayer, no sé si lo ubican ustedes, está un poco lento, pero el de hoy día está muy bien. Hoy día sí han tomado hormona tiroidea, así que está excelente, está rápido. Aló, estoy haciendo clases en la Católica, medicina, por favor, llámeme mi nombre. Perdón. Excelente, hoy día me ha gustado. Yo he venido cansado, pero ustedes han venido con doble dosis de secreción de hormona tiroidea. Muy bien, así me gusta, que sean pilas, moscas, razonen bien, rápido. Entonces, ¿cómo creen que está el pulso venoso cuando hay insuficiencia tricuspide? Levante la mano. A ver, María Fernanda López Pacheco. ¿Cómo estará el pulso venoso en una insuficiencia tricuspide? ¿Habría una onda B gigante? Cerca, no es tan preciso, cerca, está cerca. ¿Qué se pierde? ¿Qué se perderá en una insuficiencia tricuspide? Si tienes el ciclo cardíaco, como les he pedido que repasen, te va a ser fácil entenderlo. Mientras el ventrículo se contrae, ¿no? Normalmente se contrae contra una válvula tricúspide que está cerrada, ¿no es cierto? Y todo se va hacia la pulmonar, ¿verdad? En ese momento que se está contrayendo, ¿qué está ocurriendo? En la aurícula ya ha vaciado lo último que tenía con onda A y se comienza a relajar y se genera el valle X, ¿verdad? Y cuando ya ha llenado todo, ya está haciendo un monte, se abren las aurículas ventriculares y se genera la onda, la famosa onda B, y comienza el valle Y de llenado ventricular. Entonces, en ese tiempo del valle X se está contrayendo, ¿quién? El María Fernanda. El ventrículo. Entonces, ¿qué se pierde en una insuficiencia tricuspide importante? El valle. El valle X. X, claro. No va a ser otro, ¿no? Tiene que ser correlativo, cronológico. El valle X se pierde y por lo tanto se genera una onda que se junta entonces la onda C con la onda B. Y eso se llama onda CB. What is its name? Onda C. Onda CB. CB. Onda CB. Esa onda CB es propia de una insuficiencia de la válvula aurículo-ventricular. Una insuficiencia tricuspide. ¿Qué generará entonces? Una onda CB o CV si quieres. Muy bien, María Fernanda. Está cerca, muy cerca. A ver. ¿Qué pasará en una pericarditis constrictiva? Esto sí, ya. Acá quien me dé esta respuesta está en un altar. A ver, Sebastián Ismael Cárdenas y Gutiérrez. ¿Qué pasa en una pericarditis constrictiva con el pulso venoso? Se presenta el pulso venoso paradójico, también llamado signo de Kussmaul. ¿Cómo es ese signo? Vendría a ser normalmente cuando las venas colapsan. Un colapso de venas. ¿Cómo colapsan? O sea, cuando hay pericarditis constrictiva, las venas están colapsadas, ¿me estás diciendo? ¿Alguien está en desacuerdo con esto? A ver, Daniela. Doctor, no sé si estoy en desacuerdo, solo que quería decir que
el signo de Kussmaul es cuando hay más presión venosa yugular. Entonces, o sea, porque normalmente cuando inspiramos, esto tiene que disminuir, pero no disminuye y como dice Sebas, pasa lo que es la ingurgitación yugular, porque hay mucha presión. Colapsadas, no ha dicho que están ingurgitadas. Él ha dicho exactamente lo opuesto, ha dicho que están colapsadas, no ingurgitadas. Entonces, estarían ingurgitadas, no colapsadas. Ah, o sea, está al revés, estás en desacuerdo, y yo también, porque lo ha dicho al revés. Cuando hay pericarditis constrictiva, el pericardio no se distiende, está duro. Al estar duro, aumentan las presiones de las cavidades. En este caso, la presión diastólica final del ventrículo está aumentada, por lo tanto, la presión auricular también está aumentada y las venas están ingurgitadas. ¿Por qué? Porque quieren entrar a llenar la pericarditis constrictiva, están apretaditas. Normalmente, cuando uno inspira, se genera presión negativa en el tórax que hace que entre aire, pero también hace que entre sangre, Sebastián. Entonces, al inspirar, normalmente entra sangre a las cavidades, más sangre a las cavidades derechas. Y esto es gracias a que hay una compliance del pericardio. Daniela pronunció en alemán muy bien el nombre, pero como nosotros somos peruanitos y no hablamos alemán, decimos signo de Kussmaul, como se escribe, ¿no? Este signo de Kussmaul, este doctor lo describe como paradójico. ¿Por qué? Porque en vez de colapsarse, ¿qué pasa? Se ingurgita la vena. Y se ingurgita, ¿por qué? Porque por más que se genere presión negativa, esas cavidades están prácticamente rellenas. Y lo que ves en la pericarditis constrictiva, si no lo haces inspirar al paciente, si está, digamos, relajado, lo más relajado posible en su respiración, lo que vas a ver que el llene del ventrículo es básicamente a expensas de un llene pasivo. Y solo ves una predominante, un predominante valle Y. Se pierde, se aplana el valle X a tal punto que no se ve y parece una raíz cuadrada el pulso venoso, porque solo hay llene pasivo ventricular cuando se abre la válvula, en este caso tricúspide. Y eso es lo bonito e interesante. Además de eso, cuando inspira el paciente, en vez de colapsar, se infla más, porque jala sangre, la sangre viene con fuerza, pero no puede entrar porque el pericardio está durito, y en vez de colapsar, se ingurgita. Entonces, dos fenómenos. El llenes a expensas del valle y la vena se ingurgita en vez de colapsar en la inspiración. ¿Ya? Muy bien, tanto a dónde está don Sebastián, se nos ha ido de la imagen. Muy bien, Sebastián, porque ese ha sido un intento bastante bueno, igual a Daniela, porque la fisiopatología de la pericarditis constrictiva es un poco más compleja de procesar, no es tan fácil. Una vez que la procesas bien, ya te va a parecer muy sencilla, pero al principio, a la edad de ustedes, no viejo yo, cardiólogo de 20 y tantos años de cardiólogo, no, sino a la edad de ustedes, es más difícil entender ese fenómeno. Pero lo han hecho bastante bien. Entonces ya tienen la evaluación del pulso arterial, la evaluación del pulso venoso, yugular, central, con algunos ejemplos de hallazgos en ciertas patologías. Luego viene la presión arterial. En la presión arterial debemos decir que hay una presión sistólica, que es la presión con la que eyecta el ventrículo la sangre. Luego hay una presión diastólica,
que es la resistencia vascular periférica. Pero aquí tendríamos que decir algunas preguntas. ¿Dónde es más alta la presión? ¿En los brazos o en las piernas? La presión sistólica. Imagínense que ustedes abren un caño y tiene una manguera larga. ¿Dónde habrá más fuerza del flujo? ¿Cerca al caño o lejos del caño? Entonces la pregunta es, ¿dónde existe más presión? ¿En los brazos o en las piernas? Ana Paula, levantaste la mano, Ana Paula e Inés. Creo que es en las piernas, doctor. Sí, ¿y por qué? Si va en contra de ese razonamiento que he dicho yo, de que en un sistema no vivo, abre un caño y hay más presión cerca al caño, cerca a la bomba, que lejos. Y esto se pierde porque hay fricción. ¿Por qué en el cuerpo ocurriría al revés, como tú dices, y sería más en las piernas que en los brazos? Creo que tiene que ver con la gravedad, porque en las piernas, cuando hay un retorno venoso al corazón, Pero, aumenta la presión. hija querida, no te estoy hablando del paciente de pie. Estoy hablando de un paciente echado en decúbito, donde se pierde esa, digamos, esa variable dependiente de la fuerza de la gravedad. De pie o echado, en decúbito, donde ya la fuerza de gravedad actúa en cualquiera de los vasos igual, sean brazos o piernas, se sigue manteniendo un fenómeno. Y por eso va mi pregunta, si es que tienes la razón, ¿no? O a lo mejor estás equivocada. A ver. No, doctor, yo estoy segura que es en las piernas. A ver, Inés, Ana Paula Inés. Levanten la mano los que están de acuerdo con Ana Paula. Que hay más presión en las piernas que en los brazos. Físicamente, no me pongan manitos electrónicas. Alina Belén ha hecho causa común contigo, Ana Paula, parece que es tu amiga y ha levantado la mano. ¿Alguien más? Nadie más. Nadie más está de acuerdo con él. O sea, el resto piensa que hay más presión en los brazos que en las piernas. Eso entiendo, ¿no? Bueno, pues una felicitación a Alina y a Ana Paula, porque en las piernas hay más presión que en los brazos. Pero no me ha sabido explicar, Ana Paula, ¿por qué? Alina, tal vez tú quieras explicar esta situación. Bueno, doctor, según lo que yo pienso es de que por el hecho de que está más al poder retornar a su sitio de donde salió. No estoy segura. Claro, pero ese no es un... O sea, bueno, debo colegir que has achuntado de pura casualidad entonces, ¿no? Porque ese no es el razonamiento. Normalmente los sistemas hidráulicos tienen menos presión, no en bajada, y en subida, estamos hablando al mismo nivel, las cañerías tienen más presión cerca a la bomba que lejos de la bomba, porque se va perdiendo presión y velocidad por un fenómeno que se llama fricción, ¿no? Porque eso no ocurre en el cuerpo, y es al revés, como dice Ana Paula, ya habrán leído algo más interesante, a ver. Ana Paula. Bueno, doctor, lo que yo recuerdo de biofísica es que cambia, bueno, lo que yo recuerdo es en un paciente de pie, pero echado, también recuerdo. En cualquier posición, las piernas tienen más presión que los brazos. ¿Por qué? Esa es la pregunta, hija mía. Why? Is the question. Why? Why? The blood pressure is more
la sangre tiene que regresar al corazón y lo que yo entiendo es que No está la respuesta por ahí. Sabemos que tiene que regresar la sangre al corazón, pero la respuesta no está por ahí. ¿Alguien quiere levantar la mano y explicarlo? A ver si el delegado saca la cara por el grupo. A ver, Mario, ¿qué explicación tienes tú? Bueno, doctor, no estoy muy seguro, pero no sé, se me ocurre que quizás es por la bomba muscular que los músculos empujan la sangre para que vuelva ¿Qué al corazón. músculos? Los músculos de las piernas. O sea, el cuádriceps, Claro. a esos te refieres, a los gemelos, Sí. a los gastrocnemios. Pero las arterias no pasan por en medio de esos músculos. Bueno, no sé, eso fue lo que pensé, doctor, pero como le dije, no estaba muy seguro. Claro, no, está bien. Me encanta que te tires a la piscina. Este es el momento de lanzarse a la piscina, porque tiene al profesor que los agarra y ¡pam! Tranquilo, no te vas a romper la nariz, ¿no? O tranquila, ven por acá, no vayas por ahí. ¿Quién más quiere lanzarse a la piscina con un razonamiento afro-latino caribeño? A ver, María Fernández ya participó. A ver, Freddy Eduardo. A ver, danos tu razonamiento, don Freddy. No sé, tienes un rostro, pareces coreano. A ver, dime. Bueno, doctor. Esos actores de novela ahora que están de moda de Corea. Gracias, doctor. Ya, muy bien. Bueno, un poco estaba pensando en cuanto también mi compañera dijo biofísica y me acordé de de un principio que decía que depende de, o sea, la cantidad de vasos alrededor del cuerpo es como que se distribuía la presión, pero bueno, la presión pero era la misma al final en cuanto a sumatoria. Entonces, a la vez que para los miembros superiores y también para la cabeza tiene que haber una distribución de la presión. Entonces, en cambio, para los miembros inferiores no necesitan tipo una presión, o sea, va a llegar con una mayor presión tanto por la misma gravedad también y también por la poca cantidad de hemos dicho que la gravedad no tiene nada que ver la gravedad. Ya hemos dicho, porque insisten en poner la gravedad como una explicación. Te están viendo. A ver. Me has dado una explicación media a lo ¿cómo se llama el presidente anterior a Sebastián, a Sagasti? Vizcarra me has dicho sí, pero no, pero claro, porque sí, claro, entonces puede ser, ¿no? A ver, son bromas, ¿ah? Para que nos riamos un poco, para romper el hielo, no se me van a enojar, ¿eh? ¿Nadie más quiere dar una explicación? Nos ha metido en un problema mayor, don Freddy, porque dentro de todo lo que ha dicho algo sí muy interesante. Ha hecho una diferenciación entre el tipo de flujo de los tejidos como el cerebro, es decir, parénquimas, del tejido muscular y adiposo, ¿no? Eso te ha entendido, Freddy, que tiene una distribución vascular diferente, por lo tanto su fisiología vascular es diferente entre los tejidos como el cerebro y el resto, ¿no? ¿O yo he entendido mal? Yo lo decía más por el aporte que necesita la parte superior de que la inferior. ¿Cómo es el flujo de sangre, la onda de sangre, en un parénquima, como el cerebro? ¿Te acuerdas, Freddy? No, doctor. María Fernanda, tú que has levantado la mano y has dicho cosas muy interesantes, ¿quieres decirnos cómo es el flujo, la onda de flujo en un parénquima y cómo es en tejidos como el muscular o el tejido adiposo o los tejidos blandos? Doctor, lo que yo iba a plantear y no estoy tan segura es que, por ejemplo, poniendo de ejemplo una tubería, la tubería es rígida, por eso tiene más fricción.
En cambio, la musculatura de arterias disminuye la fricción, disminuye la fricción. Yo siempre te he visto cara de inteligente a ti. ¿Eh? Y hoy día no me has dejado mentir. Muy bien, has dado la respuesta correcta. A, ¿por qué las piernas tienen más presión que los brazos? Porque no son tubos rígidos, queridos compañeros. Eso te ha faltado decir. Pueblo querido, no son tubos rígidos, son tejido vivo. Y no solo es tejido vivo, sino tienen músculo. Por eso cuando Mario dijo, por los músculos, yo le dije, ¿dónde? Pensé que se iba a lucir el Mario diciéndome los músculos de las arterias, pero él me dijo, no, los músculos de las piernas, los cuádriceps, ahí ya se fue por la tangente. En cambio, María Fernanda ha dicho, lo ha precisado muy bien, y ha dicho, doctor, por favor, doctor, son tejidos vivos, no ejercen fricción. En cada sístole se contrae un pedacito, se contrae un pedacito, se contrae un pedacito. ¿Cómo se llama eso, María Alejandra? Efecto de sumación de ondas. ¿Cómo se llama? Efecto de sumación de ondas. Efecto de sumación de ondas. Yo sabía, ¿ves? Que eres inteligente y preparada, ¿te das cuenta? Efecto de sumación de ondas. Por eso es de que las piernas tienen más presión que los brazos. Hay un efecto de sumación de ondas. Es un fenómeno interesante, ¿no? Porque si no, no tendría explicación por qué arterias que están a más distancia, que se supone que la sangre ha tenido que recorrer tuberías y haber vencido más fricción, y por tanto debería de haber perdido presión, no es así, más bien está incrementada la presión. ¿Cuánto de diferencia a favor de las piernas en presión sistólica existe? ¿Sabe? María Fernanda, tú que eres así toda intelectual. 10 milímetros. Hasta 20. Por cerrar los ojos, ¿ves? Hasta 20. Hasta 20, fisiológicamente. Si yo encuentro más de 20 diferencias a favor de las piernas, ya estoy pensando en otras patologías. Por ejemplo, en una insuficiencia de la válvula aórtica severa. Eso lo describió un médico cuyo apellido se escribe H-I-L-L, Hill. Hill, si quieren en castellano. Daniela, ¿a ti que te gustan los idiomas? ¿Cómo se pronuncia H-I-L-L? ¿Hill? Signo de Hill. ¿Sí? Aló, estoy dictando clases en la Católica. Por favor, llámeme más tardecito. Entonces le decía el signo. H-I-L-L, ¿cómo se pronuncia? Hill. Sí, doctor Hill. Ya. El signo de Hill se da en la insuficiencia aórtica. Y es interesante este signo semiológico porque nos permite hacer diagnóstico de severidad de la insuficiencia aórtica crónica, no aguda. ¿Por qué creen que no en aguda y sí en crónica? Porque en la aguda todavía no ha habido tiempo para que se acostumbre el cuerpo, se adapte. En cambio, en la crónica ya hay una adaptación corporal. Las resistencias tienen que caer. Ese pulso amplio genera contracciones también en los músculos de las arterias centrales y la sangre llega con mucha fuerza a las piernas, tratando de evitar que haya reflujo, retorno por la insuficiencia aórtica. Signo de Hill. Cuando es entre 20 y 40, la insuficiencia aórtica crónica es leve. Entre 20 y 40 es moderada, más de 40 a 60 es severa, más de 60 muy severa. Leve hasta 40, he tenido un lapsus. De 20 a 40 es leve, 40 a 60 moderada, más de 60 severa y más de 80 muy severa. Signo de Hill. Y también tiene carácter pronóstico, porque
a más grado, peor pronóstico. ¿Se dan cuenta? Ustedes en esta etapa están en la etapa en que traducen todo el conocimiento de las ciencias básicas, lo van a traducir en un hallazgo clínico, semiológico. Y ese hallazgo semiológico puede estar alterado en ciertas enfermedades y ustedes lo van a traducir como un hallazgo patológico y que nos induce a pensar en ciertas enfermedades que ya los médicos más canosos, como nosotros, incluso los anteriores a nosotros, les hemos heredado a ustedes un conocimiento ya avanzado. Así como ustedes heredarán un conocimiento mucho más avanzado que el nuestro a ustedes, el de ustedes a sus alumnos, cuando ya sean docentes. De manera que ya han respondido por qué hay más presión en las piernas que en los brazos. La siguiente pregunta era, ¿cómo es el flujo, la onda de flujo en un parénquima, como el cerebro, el hígado, no sé, el riñón, el páncreas, parénquimas? ¿Cómo es el flujo en un parénquima y cómo es el flujo en tejido muscular o adiposo de alta resistencia? ¿Quiere alguien decir esa diferencia? El flujo es con un pico sistólico y una cola diastólica en los parénquimas. Tú vas a las carótidas, le pones un Doppler y la onda es una onda sistólica y luego sigue pasando sangre al parénquima en la diástole, porque los parénquimas son de baja resistencia. En cambio, los tejidos de alta resistencia como músculos, tejido adiposo, tejido subcutáneo, celular subcutáneo, tienen una onda sistólica, una onda negativa de rebote diastólico y una segunda onda de rebote sistólico. Son ondas trifásicas. Si tú pones un estudio Doppler en la arteria femoral, verás una onda trifásica, porque en las piernas no hay ningún órgano parenquimal. Todos son tejidos de resistencia. Y la última pregunta, ¿dónde habrá más presión? ¿En el brazo derecho o en el brazo izquierdo? Levante la mano quien quiere explicar eso. ¿Nadie? Las bromas no son para que se chupen y no hablen, ¿eh? Es más bien para romper el hielo. Acuérdense que estamos en el tiempo de equivocarnos. Ustedes están en el tiempo de equivocarse y que el profesor les corrija. Lo positivo se da un puntito más si quieren, pero lo negativo no se castiga con puntos menos, o sea, cuando hierran. Lo que se castiga es el silencio, no participar, el no estar con la cámara, el estar ausente, eso sí se puede corregir, pero equivocarse no. Me encanta cuando un alumno dice su posición, pienso esto, ya, no importa, te equivocaste, pero ejerciste lo más bello de la creación de un ser humano, que es su capacidad de pensar, de razonar, de hacer un ejercicio mental. Para eso los estamos entrenando, para que sus ejercicios mentales sean muy buenos y sean excelentes clínicos, mejores que nosotros los profesores. A ver, Daniela se ha envalentonado, la arenga le ha funcionado y va a decirnos la doctora Chávez qué piensa. Doctora, hace tiempo leí un paper. ¿Qué cosa es paper? ¿Qué es un paper? Ya. En el brazo. Bueno, eso es muy irreal, ¿no? La presión, a ver, ¿dónde está? Sebastián quiere sacarse el clavo del anterior
participación. A ver, Sebastián, te damos la posta ya. Muy bien, eso me gusta. ¿Vale? Macho, a la guerra. Bueno, según lo que yo creo, pienso que hay mayor tensión o mayor presión en el brazo derecho, debido a que como se encuentra más lejos del corazón, a diferencia del izquierdo, tiene que generar una mayor presión para poder retornar la sangre. Primero, te estás equivocando, ¿no? Porque el brazo que está más cerca vascularmente al corazón es el derecho. ¿Qué sale primero, la arteria brachiocefálica o la arteria subclavia izquierda? ¿Cuál es el primer vaso que sale? La braquio. La brachiocefálica. ¿Y a qué irriga esa brachiocefálica? El brazo derecho. El brazo derecho. Bajo ese razonamiento de cercanía y lejanía, el derecho tendría que tener más presión que el izquierdo. ¿O no? Disculpe, no escuché bien. Tú has dicho que el brazo derecho tiene más presión. Eso has dicho. Pero yo te estoy corrigiendo, porque decías porque el brazo derecho está más lejos que el izquierdo. Es un poco paradójico lo que dijiste, ¿no? Y te corrijo, no. Más cerca desde el punto de vista vascular, o la primera rama que sale de la aorta, en relación a los brazos, es la que va a ir hacia el brazo derecho, que es el tronco brachiocefálico. ¿Quién está de acuerdo con Sebastián? Levante la mano, quien esté de acuerdo con Sebastián, que la presión es más frecuente, más alta en el brazo derecho. Levanten la mano físicamente. Sofía, ¿está de acuerdo? No. Marcelo está de acuerdo contigo. Daniel está de acuerdo contigo. Fiorel está de acuerdo contigo. Freddy está de acuerdo contigo. Alina Belén Enríquez y Vilca está de acuerdo contigo. Mario Alejandro está de acuerdo contigo. Bueno, ya casi todos. ¿Quién no está de acuerdo? A ver, levante la mano. ¿Quién no? Daniela también. A ver, ¿quién no está de acuerdo con Sebastián? ¿Nadie? Ni siquiera por ser un poquito terco, nadie, ni terca. Todos están de acuerdo. Muy bien. Si ustedes levantan así el mentón 15 graditos, ¿han levantado alguna vez el mentón 15 grados? Levanten así. Goku virtualmente les da una cachetada así. Una cachetada virtual. ¿Ya? Esa cachetada virtual está porque el brazo que tiene más presión es el izquierdo, no el derecho. Y es por un fenómeno ahora sí físico. La sangre sale al tronco brachiocefálico en contracorriente, mientras que la subclavia sale a favor de la corriente. Cuando tú echas un ramal o creas un ramal de un río y que vaya en contra de la dirección del río, y creas otro ramal que vaya a favor de la dirección del río, con toda seguridad, el que va en contra de la dirección del río perderá presión. Perderá presión. Por eso el brazo derecho pierde 5 a 10 milímetros de mercurio por ese fenómeno. Ya, Sebastián, ahora sí ya lo has entendido. ¿Sí? La cachetada virtual tiene dos razones terapéuticas. La primera es hacer un poco reír y quitar el hielo. Y la segunda, al vibrar virtualmente el cerebro, las neuronas tienden a hacer sinapsis. Y uno aprende mejor. ¿Ya? Así que espero que luego de esa cachetadita virtual ya sepan todos un poco más sobre el estudio de la presión arterial en el cuerpo humano. ¿Se han dado cuenta que no es tan simple, no, Sebastián? Entonces, si va un paciente a tu consulta a partir de la fecha, ¿cuántas presiones tienes que tomarle a tu paciente? Mínimo. No te he escuchado, Sebastián, no te escucho. No se te escucha. Nada.
No te escucho, absolutamente. Absolutely. Nothing. ¿Qué ha pasado, Sebastián? Hazme con los dedos, a ver con tus dedos, ¿cuántas presiones le tomas a tu paciente de entrada? Mínimo. Tres. Muy bien, 3. Una en brazo derecho, una en brazo izquierdo y una en alguna de las piernas. Muy bien, son 3, mínimamente 3. Idealmente tienes que tomar en los 4 miembros. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tienes que buscar esas diferencias si son reales. ¿Qué pasa, Sebastián, si encuentras un paciente con presión en la pierna sistólica 90/40 en la pierna izquierda? ¿Ya? 90/40. La pierna derecha, 120 o 130/60. Brazo izquierdo, 120/60. Brazo derecho, 110/60. ¿Cuál sería tu diagnóstico? ¿En qué piensas? Alguien levante la mano si quiere responder. A ver, Mario Alejandro, ¿en qué piensas? Ya, que en el miembro en el que tiene menor presión puede haber una obstrucción, ¿no? De repente por un coágulo. No hay que ser Albert Einstein, ¿no es cierto? Es simple el razonamiento, muy bien lo has dicho. No hay que ser Albert Einstein, es muy simple. Si uno sabe lo que ocurre en el cuerpo, es muy fácil razonar. Si tengo menos presión en una pierna, significa que está medio obstruido, hay algo, ¿no es cierto? La cañería está obstruida, sea por una placa ateromatosa, sea por un trombo o émbolo, ¿verdad? O también a veces posquirúrgicamente por una cicatriz. O si es congénita, por una estrechez congénita del vaso. O si es adquirido por una inflamación del vaso que ha reducido su luz, como en el caso de algunas vasculitis de grandes vasos. Muy bien, por eso es importante tomar la presión en los 4 miembros. Mínimo en 3, pues, ¿no? Pero ideal, la primera vez por lo menos, en los 4 miembros. ¿Ya? Excelente. Se dan cuenta que es importante saber no solo tomar la presión técnicamente, cómo se toma, dónde se pone el manguito, etcétera, etcétera, sino también interpretar mis resultados. Ese índice se ha estudiado también, el índice tobillo-brazo. Y este índice nos indica, cuando el índice tobillo-brazo, ¿no? Si pongo la presión en el brazo como numerador y en el tobillo o en la pierna como denominador, ¿no? Si pongo eso así, o si lo pongo como en el orden en que estoy hablando, tobillo, brazo, primero la de la pierna y luego la del brazo. Si pongo primero la del brazo y luego la de la pierna primero y luego la del brazo, y si tengo una presión, ¿ya?, muy negativa, 0.9, 0.8, ¿qué significará? ¿Qué significado tendrá ese hallazgo? Significará no solamente que puede haber una obstrucción, no solamente eso, sino puede también significar que hay una mala función endotelial y las resistencias están alteradas, además de una posible obstrucción. ¿Se dan cuenta qué importante es hacer los índices y las comparaciones de presiones entre brazos y piernas? ¿Qué pasa si yo en el brazo derecho tengo de presión, en el derecho, tengo presión 140/90 y en el izquierdo
tengo 100 sobre 40. ¿Qué pensarían? Y en las piernas tengo igual, 90 sobre 40, más bajo todavía. ¿En qué piensan? Eso es un caso que leí en una revista de patología aórtica. Ahora que he hecho un curso, no sé si han visto en el Instagram que les dije que lean la clase, y he puesto un curso último que he hecho de patología de aorta. Y nos mostraron un caso muy interesante. La presentación del caso clínico era más o menos así. ¿Qué tenía ese paciente? Ese paciente tenía una inflamación de la aorta con formación de trombos. Tenía unos trombos en la aorta ascendente. Grandes. Y que hacían de que la presión en el brazo derecho sea la que normalmente tenía el paciente un poco alta, y en el brazo izquierdo en las piernas tenía baja. Había una obstrucción mecánica. O qué pasa en un niño, va un niño a tu consulta, tiene un soplo en la espalda, cisto diastólico, y cuando tú lo examinas no tiene pulsos en los pies, pero sí tiene en los brazos. La presión en las piernas es 70 palpatoria y en los brazos es 90 sobre 40. Un niño pequeño. Pensarás en que hay una coartación de la aorta. Se dan cuenta que importante es manejar bien estos conceptos. Estudio de pulsos, estudio de pulso venoso, estudio de presión arterial. Y todavía no hemos pasado al examen cardíaco auscultatorio. Recién, cuando ya pasan al corazón, van a hacer el examen clásico de inspección, palpación, percusión y auscultación. En el corazón, valgan verdades, muy poco usamos la percusión. Sí la inspección, la palpación y la auscultación. Y debe verse en la inspección los choques de punta. Choque de punta izquierdo y el choque del ventrículo derecho. Cuando son patológicos, los vemos desplazados del lugar o incrementados de intensidad. Tienen también a la palpación que evaluar esos choques de punta. Si están, por ejemplo, un choque de punta izquierdo, si está en el cuarto espacio intercostal dentro de la línea medioclavicular, será un choque de punta normal. Pero si lo comienzo a palpar en el quinto, sexto espacio intercostal, muy por fuera de la línea medioclavicular, ya en la línea axilar anterior, ya solo por la palpación diré que ahí hay una cardiomegalia. Y si tengo el choque de punta en el otro lado, en el cuarto espacio intercostal del lado derecho, ya no del izquierdo, pensaré que el paciente tiene un situs inversus con dextrocardia y dextroposición cardíaca. Con algo tan simple como palpar el pecho. Y luego, la percusión, si es que alguien quiere hacerla, la puede hacer. Cursos de semiología, de dar una zona mate que no debe llegar nunca más allá de la línea medio clavicular. Si la matidez se incrementa es porque debe haber cardiomegalia. Igual no debe haber zonas mates en los focos vasculares. Si yo encuentro una zona mate en el foco pulmonar, evidentemente mate, más otros datos clínicos, podrían hacer pensar en una hipertensión pulmonar con dilatación de la arteria pulmonar. Finalmente aplico el estetoscopio. Membrana para los ruidos de alta frecuencia y campana para los ruidos de baja frecuencia. Y debo de auscultar siguiendo
siempre un orden. La auscultación de los focos cardíacos son como un caballito de mar. ¿Han visto el caballito de mar, no? Tiene sus cachitos, que son los focos carotídeos. Tiene su trompita, que es el foco aórtico, en el segundo espacio intercostal parasternal derecho. La nuca del caballito está, o no la nuca, la zona del cráneo central está en el segundo espacio intercostal parasternal izquierdo, que se llama también foco pulmonar. Y la nuca, es decir, esa prolongación hacia atrás, como si fuera un martillito, ¿no? Ese es el foco subclavicular izquierdo, que nos permite evaluar la presencia de un conducto arterioso. Si sigo por el cuerpito del caballito de mar, estaré en el foco mesocárdico. Bien hacia la curvatura previa entre el tronco, digamos, el caballito de mar y la cola del mismo, estaría el foco mitral. Y la cola misma del caballito sería cercana a la axila, el foco axilar, donde usualmente algunos soplos irradian. En cada foco auscultatorio que he mencionado, ustedes tienen que examinar primer ruido, segundo ruido, sístole, diástole. En la sístole tienen que evaluar el clic de eyección, si es que está. Tienen que evaluar el soplo sistólico de eyección sigmoidea, sea aórtica o pulmonar. Tienen que evaluar en la sístole los soplos o los sistólicos de las comunicaciones interventriculares. Deben también evaluar los soplos de insuficiencia de las válvulas aurículo-ventriculares, mitral y tricúspide. En diástole se tiene que evaluar el chasquido de apertura, el tercer ruido por el llene rápido y vibración del músculo, el knock pericárdico, el plop tumoral. ¿Ya? Tienen que evaluar también el refuerzo presistólico de algunos soplos, y este se produce por contracción auricular. La presencia del cuarto ruido. Que es por la contracción auricular que genera una vibración en el ventrículo. ¿De acuerdo? Entonces, en cada foco, primer ruido, segundo ruido, sístole, diástole. Pasas al siguiente, lo mismo, pasas al siguiente, lo mismo, y así, uno por uno. De pronto escuchas un soplo sistólico, te va a surgir una pregunta inmediata. ¿Es del lado derecho o es del lado izquierdo? ¿Qué tendrás como herramienta de discriminación que aplicar? La maniobra de Rivero-Carvalho, que es auscultar al paciente luego de hacerlo inspirar profundamente. Eso aumenta el flujo hacia cavidades derechas y todos los ruidos y soplos derechos se incrementarán. Por ejemplo, si yo tengo un tercer ruido y ese tercer ruido se incrementa después de inspirar, ese tercer ruido estará en el ventrículo derecho o izquierdo. A ver, Inesita, Ana Paula. Ana Paula e Inés, cuéntame. ¿Derecho? Claro, derecho, porque es posinspiratorio. Y si aumentase en la posexpiración, expiración, ¿dónde estaría el tercer ruido? Si la posinspiración es en ventrículo derecho, la posexpiración será en ventrículo izquierdo. Luego tienen una serie de tipos especiales de auscultación, ritmos especiales, como el ritmo, por ejemplo, de Durosies,
que es un ritmo que se escucha en estenosis mitral con ritmo sinusal, aún no fibrilado. Ahí tienen, por ejemplo, un primer ruido brillante, porque la estenosis mitral, la válvula, el ventrículo está medio cerrado. Cuando se contrae, hay una buena migración y una buena coaptación con vibración. Primer ruido brillante. Segundo ruido, si es que hay hipertensión pulmonar, estará aumentado. Luego tendrán chasquido de apertura. Cuando se abre la válvula mitral, estenótica. Luego tendrá un rodamiento mitral y luego vendrá la contracción auricular con un refuerzo presistólico que termina con el primer ruido brillante. Entonces ustedes tendrán duf tatarru, el famoso duf tatarru, duf tatarru, duf tatarru, duf tatarru. Si olvidan el silabeo y solo lo hacen con la boca cerrada, más o menos imitarán bien el ruido o la secuencia de ruidos. El DUF es la contracción presistólica auricular con un primer ruido brillante. DUF, ta. Segundo ruido, ta. El chasquido de apertura. Ru. El rodamiento por llene rápido. Y luego el DUF, otra vez la contracción auricular que incrementa el rodamiento al final de la sístole, perdón, al final de la diástole, y el primer ruido brillante que se ocasiona porque el ventrículo se contrae para generar la sístole, y eso hace que haya un primer ruido intenso. Entonces, para eso yo quiero que entren a internet. Hay un montón de clases de auscultación, prácticas. Te ponen el tipo de auscultación y tú lo puedes escuchar 100 veces si quieres. Para que se te quede en la cabeza bien concentradito, coges tu ciclo cardíaco y entiendes el fenómeno y luego te vas a auscultarlo. Y en la auscultación lo tienes que escuchar de ese ciclo auscultatorio. Tendrías que usar unos 10 o 12 ciclos, 10 o 12 veces, para que se te quede grabado. Si tú haces eso, escuchas 2 o 3 veces, luego te pones a estudiar el ciclo cardíaco de ese ruido, y luego te vuelves a sentar a estudiar, verás que se te graba muy rápido en la memoria auditiva los ruidos que tenga, por ejemplo, la estenosis mitral, con el famoso ritmo de duro sies. Ese duf tatarru es el ritmo de duro sies en la estenosis mitral reumática. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Faltan 2 clases, Mario, ¿no? Sí, doctor, faltaría la de Muy bien, el miércoles y el jueves. Las 2 clases serán ya de casitos clínicos, Ya, semiológicos. Entonces, mañana, ¿a qué hora sería? ¿Mañana siempre o a esta hora? Quisiera que fuera temprano, en la mañana. Eso quisiera. Pero yo te llamo. Si no, de todo depende cuántos pacientes hay. Si hay mucho paciente, tendrá que ser en la noche como ahora. Si es que hay poco paciente en el hospital, sí podemos armar una clase de 1 hora. ¿De acuerdo? Ya, doctor. Muy bien. Si no, a las 8:30 del miércoles. ¿Ya? ¿Preguntas, dudas, algo que haya quedado poco claro? Doctor Alpaca, ¿está todo claro?
Sí, doctor. Marcelo. Sí, doctor. Un momentito, por favor, un momentito. Aló. Claudia, ¿cómo estás? Estoy terminando mi clase. Sí, quiero llamarte en 10 minutos, te llamo. Estoy terminando de dar la clase en la católica que me corresponde. Te llamo en 10 minutos. Correcto. Marcelo, todo claro. Ismael. Sí, ya. Ana Belén, Alina Belén. Sí, doctor. Muy bien. Adriana Castillo. Sí, doctor. David Alejandro. Sí, doctor. María Fernanda López. Sí, doctor. Mario Cornejo. Sí, doctor. Daniela Calderón. Sí, doctor. Sara Carpio. Sí, doctor, está todo claro. Daniela Chávez. Ana Paula Talavera. Sí, doctor, todo claro. Sebastián Restov. Sí, doctor, todo claro. Brady Eduardo Llano. Sí, doctor. Muy bien. ¿Y todo está claro? Resumen de la clase. Levante la mano y ¿quién hace? Sí, 4 palabras. ¿Eh? Nadie. Nuestro delegado. A ver, resumen de la clase. En esta clase hemos aprendido o hemos cubierto o hemos logrado los siguientes tópicos objetivados. Hemos visto puntos del examen físico. Primero hablamos del pulso, arterial. Después del pulso venoso. Y de su mnemotecnia, fratésis. Segundo, pulso venoso con las ondas Las A, ondas, la onda A, la C, la X, V V y Y. Muy bien. Y finalmente, de la presión arterial. la presión arterial en cuanto a lo periférico. Que las piernas tenía más que en los brazos y en el brazo izquierdo más que en el derecho. Perfecto. Finalmente, la auscultación, que debe seguirse un orden adecuado, de examen físico precordial, ver todos los focos auscultatorios en sístole, en diástole y valorar primer ruido, sístole, segundo ruido, diástole, con los ruidos correspondientes. En sístole, el clic de eyección, los soplos sistólicos sigmoideos, los soplos sistólicos de regurgitación y los soplos por comunicaciones interventriculares. En la diástole, chasquido de apertura, tercer ruido, no pericardio, plop tumoral, cuarto ruido, soplos diastólicos de escape sigmoideo y soplos diastólicos de rodamiento con sus refuerzos correspondientes presistólicos. Muy bien. Espero que estos objetivos sean solidificados por ustedes y mañana podamos entrar en casos clínicos. Muchas gracias, jóvenes. Buen descanso. Saludos a todos los padres de familia que conozco y a los que no también. Buen descanso. Adiós. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas noches.